Es curioso que cierta clase de actos secretos tenga por consecuencia exterior una manera de hablar o de gesticular que los revela. Si un señor cree o no en la Inmaculada Concepción, o en la inocencia de Dreyfus, o en la pluralidad de los mundos, y prefiere callárselo, no se encontrará en su voz ni en su modo de andar nada que deje percibir su pensamiento. Pero oyendo a Monsieur de Charlus decir con aquella voz aguda y con aquella sonrisa y aquellos movimientos de brazo, no, he preferido la de al lado, el zumo de fresa, se podía decir, vaya, le gusta el sexo fuerte. Con la misma certeza que permite a un juez condenar a un criminal que no ha confesado, a un médico, un afectado de parálisis general, que tal vez ignora su enfermedad, pero que ha cometido tales errores de pronunciación que de ellos puede deducirse que habrá muerto antes de 3 años. Quizá las personas que por la forma de decir no, he preferido la de al lado, el zumo de fresa, sacan la conclusión de un amor considerado antifísico. No tienen necesidad de tanta ciencia, pero es que la relación entre el signo revelador y el secreto es más directa. Sí, sin que nos lo digan exactamente, nos damos cuenta de que es una dulce y risueña dama quien nos responde. Y si parece amanerada, es porque se hace pasar por un hombre y no estamos habituados a ver hacer tantos remilgos a los hombres. ¿Y acaso es más gracioso pensar que, desde hace mucho tiempo, cierto número de mujeres angélicas han sido incluidas por error en el sexo masculino, donde, desterradas y batiendo inútilmente las alas hacia unos hombres a los que inspiran repulsión física, saben arreglar un salón, adornar interiores? A Monsieur de Charlus no le preocupaba que Madame Verdurin estuviese de pie y seguía instalado en su butaca para estar más cerca de Morel. ¿No le parece un crimen, dijo Madame Verdurin al barón, que esta criatura que podría encantarnos con su violín se haya sentado en una mesa de écarté? Cuando se toca el violín como lo toca él. Juega bien a las cartas, lo hace todo bien. Es tan inteligente, dijo Monsieur de Charlus, sin perder de vista el juego para seguir dando consejos a Morel. No era esta, por otra parte, la única razón para no levantarse de su butaca ante Madame Verdurin. Con la singular amalgama que había hecho de sus concepciones sociales, de gran señor y al mismo tiempo de aficionado al arte, en lugar de ser cortés a la manera en que lo hubiera sido un hombre de su mundo, imaginaba, como San Simón por modelo, una especie de cuadros vivos, y en aquel momento se divertía imitando al mariscal Husserls, que le interesaba además por otros conceptos, y de quien se dice que era tanta su vanagloria que no se levantaba de su asiento fingiendo indolencia ante lo más distinguido que había en la corte. Dígame, Charlus, dijo Madame Verdurin, que empezaba a tomarse confianzas, ¿no tendrá usted en su favor algún viejo noble arruinado que pudiera servirme de portero? Pues sí, sí, respondió Monsieur de Charlus, sonriendo con aire bonachón, pero no se lo aconsejo. ¿Por qué? Temería por usted que las visitas elegantes no pasasen de la portería. Fue la primera escaramuza entre ellos. Madame Verdurin apenas le prestó atención. Por desgracia tendrían otras en París. El señor de Charlus siguió sin moverse de su silla. Por otra parte, no podía por menos de sonreír imperceptiblemente viendo confirmarse sus máximas favoritas sobre el prestigio de la aristocracia y la cobardía de los burgueses en la sumisión tan fácilmente conseguida de Madame Verdurin. La patrona no parecía extrañada en absoluto por la postura del barón, y si se decidió a dejarlo fue solo porque le preocupaba verme acosado por Madame de Cambermere. Pero antes quería aclarar la cuestión de las relaciones de Monsieur de Charlus con la condesa Molé. Me ha dicho usted que conocía a Madame de Molé. ¿Va a su casa? Preguntó, dando a las palabras ir a su casa el sentido de ser recibido en ella, de haber recibido de ella autorización para ir a verla. El señor de Charlus respondió con una inflexión de desprecio, una afectación de exactitud y un tono de salmodia. Pues sí, a veces. Ese a veces inspiró dudas en Madame Verdurin, que volvió a preguntar, ¿y ha visto allí al duque de Guermantes? Ah, no me acuerdo. Ah, dijo Madame Verdurin, ¿no conoce al duque de Guermantes? Pero, ¿cómo no voy a conocerle? Respondió Monsieur de Charlus, cuya boca se onduló con una sonrisa. Aquella sonrisa era irónica, pero como el barón temía dejar ver un diente de oro, la quebró con un reflujo de sus labios, de modo que la sinuosidad resultante fue la de una sonrisa de benevolencia. ¿Por qué dice cómo no voy a conocerle? Pues porque es mi hermano, respondió en tono negligente Monsieur de Charlus, dejando a Madame Verdurin sumida en la estupefacción y en la incertidumbre de saber si su invitado se burlaba de ella, era un hijo natural
o hijo de otro matrimonio. La idea de que el hermano del duque de Gramante se llamase barón de Charlus no se le ocurrió. Se dirigió hacia mí. Acabo de oír que Madame de Cambremer le invitaba a cenar. A mí, como usted comprenderá, me da lo mismo, pero por su propio interés espero que no vaya. En primer lugar, porque está infestado de pelma. Si a usted le gusta cenar con condes y marqueses de provincias que nadie conoce, irá bien servido. Creo que me veré obligado a ir una o dos veces. Por otra parte, no soy muy libre, porque tengo una joven prima a la que no puedo dejar sola. Me parecía que ese pretendido parentesco simplificaba las cosas para salir con Albertín. Y con los Cambremer, como ya se la he presentado, haga lo que quiera, pero se lo advierto, es terriblemente malsano. Si pilla una fluxión de pecho o esos encantadores y pequeños reumatismos de las familias, ¿qué saldrá ganando? Pero no es un sitio precioso, sí, si se quiere. Con toda franqueza le diré que prefiero 100 veces la vista sobre este valle desde aquí. En primer lugar, no habría cogido la otra casa aunque nos hubiesen pagado, porque el aire del mar es fatal para Monsieur Verdurin. A poco que su prima sea nerviosa, pero además me parece que usted es nervioso. Tiene ahogos. Bueno, usted verá. Vaya una vez y no dormirá en 8 días. Pero no es cosa nuestra. Y sin pensar en lo que la nueva frase iba a tener de contradictorio con las anteriores, si le divierte ver la casa, que no está mal, bonita sería decir demasiado, pero en fin, es divertida con su viejo foso y su viejo puente levadizo. Dado que tendré que ceder a cenar allí una vez, bueno, vaya ese día, procuraré llevar a todo mi pequeño círculo y entonces será agradable. Pasado mañana iremos a Arenbouville en coche. La ruta es magnífica, hay una sidra deliciosa. Venga con nosotros. También vendrá usted, Brichot, y también usted, Skip. Será una excursión que, desde luego, mi marido ya debe de haber organizado. No sé muy bien a quiénes ha invitado. ¿Está usted entre ellos, señor Charles? El varón, que solo oyó esta frase e ignoraba que se hablase de una excursión a Arenbouville, se sobresaltó. Extraña pregunta, murmuró en un tono burlón que hirió a Madame Verdurin. Además, me dijo ella, en la espera de la cena Cambremer, ¿por qué no trae aquí a su prima? ¿Le gusta la conversación? ¿La gente inteligente? ¿Es agradable? Sí, pues entonces muy bien, venga con ella. Los Cambremer no son los únicos en el mundo. Comprendo que se sientan felices invitándole. No consiguen que vaya nadie. Su prima encontrará aquí un aire estupendo y siempre hombres inteligentes. En cualquier caso, espero que no me deserte el próximo miércoles. He oído que tenía usted una merienda en Riverville con su prima, Monsieur de Charlus y no sé quién más. Debería apañárselas para trasladar aquí todo eso. Sería precioso un pequeño desembarco en masa. Las comunicaciones son de lo más fácil y los caminos fascinantes. Si hace falta, mandaré a buscarles. Además de que no sé qué puede atraerles de Riverville. Está infectado de gente equívocas. Quizá cree usted en la reputación de sus tortas. Mi cocinero las hace mucho mejor. Ya le daré yo a probar las tortas normandas, la de verdad, y unos hojaldres. No le digo más. Pero si a usted le gusta la porquería que sirve en Riverville, eso sí que no. Yo no asesino a mis invitados, señor. Y aunque yo quisiera, mi cocinero se negaría a hacer esa cosa innombrable y se cambiaría de casa. Esas tortas de allí no se sabe de qué están hechas. Sé de una pobre muchacha a la que le provocó una peritonitis que se la llevó en 3 días. Solo tenía 17 años. Es triste para su pobre madre, añadió Madame Verdurin con una expresión melancólica bajo las esferas de sus sienes cargadas de experiencia y dolor. Aunque, en fin, vaya a merendar a Riverville si le divierte que le maten y tirar el dinero por la ventana. Pero, por favor, le encargo una misión de confianza. Cuando den las 6, tráigame aquí a toda su gente. No deje que ninguno vuelva a casa por su cuenta, en desbandada. Puede traer a quien usted quiera, a quien usted desee. Y esto no se lo digo a todo el mundo, pero estoy segura de que sus amigos son simpáticos. Veo enseguida que nos entendemos. Además, el cogollito, precisamente el miércoles, vienen personas muy agradables. ¿No conoce a la joven señora Longpont? Es encantadora y muy inteligente, nada snob, y verá lo mucho que le gusta. Y también ella ha quedado en traer a toda su pandilla de amigos, a una pandilla de amigos, añadió Madame Verdurin para demostrarme que era buena gente y animarme con el ejemplo. Veremos quién tiene más influencia y trae a más gente, si Barbe de Longpont o usted.
Y además creo que deben traer también a Bergot, añadió con aire vago, dado que la presencia de aquella celebridad resultaba bastante improbable, según una nota aparecida en los periódicos de la mañana, anunciando que la salud del gran escritor inspiraba las más vivas inquietudes. En fin, ya verá que es uno de mis miércoles más logrados. No quiero tener mujeres pesadas. Y no se le ocurra juzgar por el de esta noche. Ha sido un auténtico fracaso, no lo niegue. No puede haberse aburrido más que yo. A mí misma me ha parecido una lata, pero debe saber que no siempre será como esta noche. Y no me refiero a los Cambremer, que son imposibles, pero he conocido personas de la alta sociedad que pasaban por agradable, pues bien, no lo eran nada, comparadas con mi cogollito. Le he oído decir que Swann le parecía inteligente. En primer lugar, a mi entender, eso es muy exagerado, pero por no hablar del carácter del hombre, que siempre me pareció profundamente antipático, solapado y taimado, a menudo le he tenido a cenar los miércoles. Y puede preguntar a los demás, comparado incluso con Brichot, que está lejos de ser un águila, que es un buen profesor de secundaria al que, de todos modos, yo hice ingresar en el instituto. Swann no era nada, era de un gris, y como yo emitiese un parecer contrario, es así, no quiero decirle nada contra él, dado que es amigo suyo. Por otra parte, le quería usted mucho. Me habló de usted de una forma deliciosa, pero pregunta a los otros si, durante nuestras cenas, dijo alguna vez algo interesante. Y esa es, en última instancia, la piedra de toque. Bueno, no sé por qué, pero en mi casa Swann no suponía nada. No daba nada de sí, y encima lo poco que valía lo consiguió aquí. Aseguré que era muy inteligente. No, si usted creía eso, era solo porque lo conocía desde hacía mucho menos tiempo que yo. En el fondo, se tarda poco en saber quién es. A mí me aburría a muerte. Traducción. Swann iba a casa de los La Tremoille y de los Guermantes, y sabía que yo no iba. Y puedo soportar cualquier cosa menos el aburrimiento. Ah, eso sí que no. El horror del aburrimiento era ahora, en Madame Verdurin, la razón encargada de explicar la composición del pequeño círculo. Aún no recibía duquesas porque era incapaz de aburrirse, lo mismo que de hacer un crucero a causa del mareo. Pensaba yo que lo que Madame Verdurin decía no era absolutamente falso, y mientras los Guermantes habían declarado a Brichot el hombre más estúpido que nunca hubiesen conocido, yo no estaba seguro de si en el fondo no era superior, ya que no al propio Swann, al menos a quienes, poseyendo el espíritu de los Guermantes, tuviesen el buen gusto de evitar y el pudor de sonrojarse de sus pedantescas facecias. Me lo preguntaba como si la naturaleza de la inteligencia pudiera resultar aclarada en cierto modo por la respuesta que yo mismo me daría, y con la seriedad de un cristiano influido por Port Royal que se plantea el problema de la gracia. Verá, continuó Madame Verdurin, cuando se quiera gentes de mundo junto con personas realmente inteligentes, personas de nuestro ambiente, entonces se puede ver la diferencia. El hombre de mundo más ingenioso en el reino de los ciegos aquí no es más que un tuerto. Encima desagrada a los otros, que ya no se sienten a gusto, hasta el punto de que llego a preguntarme si, en lugar de probar fusiones que lo echan todo a perder, no sería mejor tener series solo para los pelmas y disfrutar así plenamente de mi cogollito. En conclusión, vendrá usted con su prima, está decidido. Bien, por lo menos aquí los dos tendrán que comer. En Fetern se sufre hambre y sed. A propósito, si le gustan las ratas, vaya inmediatamente, quedará bien servido, y le darán todo el tiempo que quiera, y le tendrán todo el tiempo que quiera. Naturalmente se morirá de hambre. Yo cuando vaya cenaré antes de salir, y para que sea más divertido debería usted pasar a recogerme. Haríamos una buena merienda y cenaríamos a la vuelta. ¿Le gustan las tartas de manzana? Sí, pues nuestro cocinero las hace como nadie. Ya ve, tenía yo razón al decir que usted estaba hecho para vivir aquí. ¿Por qué no se viene? Sepa que en mi casa hay mucho más sitio de lo que parece. Si no lo digo es para no atraer pelmas. Podría alojarse con su prima. Ella gozaría de un aire muy distinto al de Balmer. Con el aire de aquí yo sostengo que curo a los incurables. Palabra de que lo sé curarlo. Y no solo ahora, porque en el pasado viví muy cerca, en un sitio que yo había descubierto, que había alquilado por un mendrugo de pan y que tenía mucho más carácter que su Raspelier. Se lo enseñaré si damos un paseo.
pero debo admitir que, incluso aquí, el aire es realmente tonificante. Aunque no quiero hablar demasiado, solo faltaría que los parisienses se aficionasen a mi pequeño rincón. Es la suerte que siempre he tenido. En fin, dígaselo a su prima. Les daremos 2 bonitas habitaciones sobre el valle y ya verá lo que es por la mañana, con el sol en medio de la bruma. ¿Y quién es ese Robert de Saint-Loup del que hablaba? Preguntó con aire inquieto porque había oído que tenía que ir a verle a Doncier y temía que él me hiciese desertar. Si no es un pelma, ¿por qué no lo trae aquí? He oído hablar de él a Morel. Creo que es uno de sus mejores amigos, dijo Madame Verdurin mintiendo descaradamente, porque Saint-Loup y Morel no conocían siquiera la existencia el uno del otro. Pero como había oído que Saint-Loup conocía a Monsieur de Charlus, pensaba que era a través del violinista y quería aparentar que estaba al corriente. No estudie por casualidad medicina o literatura. Sepa que si usted necesita recomendaciones para algún examen, Cottard lo puede todo, y que yo hago de él lo que quiero. En cuanto a la academia, para más adelante, porque creo que aún no tiene la edad. Dispongo de varios votos. Su amigo estará aquí entre gente conocida y quizá le gustaría ver la casa. Doncier no es nada del otro mundo. En fin, haga usted lo que quiera, lo mejor que le parezca, concluyó sin insistir para no dar la impresión de que trataba de conocer a gente de la nobleza y porque su pretensión era que el régimen bajo el que hacía vivir a los fieles, la tiranía, recibiese el nombre de libertad. Pero, ¿qué te pasa?, dijo Madame Verdurin, viéndole dirigirse con gestos de impaciencia a la terraza de tablas que, sobre un lado del salón, avanzaba a pico sobre el valle, como un hombre que se ahoga de rabia y necesita tomar el aire. ¿Ha sido Sagnier el que ha vuelto a enfadarte? Pues si sabe que es idiota, aprende a controlarte para no ponerte de esa manera. No me gusta esto, añadió volviéndose hacia mí, porque es malo para él, le congestiona. Pero también debo decir que algunas veces ha de tener una paciencia de ángel para soportar a Sagnier, y sobre todo acordarse de que acogerle es una obra de caridad. Por mi parte, confieso que el esplendor de su estupidez sirve más bien para alegrarme. Supongo que ha oído usted después de la cena su ocurrencia. No sé jugar al whist, pero sé tocar el piano. Qué estupidez, ¿verdad? Es grande como el mundo y además mentira, pues no entiende de ninguna de las dos cosas. Pero mi marido, bajo sus rudas apariencias, es muy sensible, muy bueno, y esa especie de egoísmo de Sagnier, siempre preocupado por la impresión que va a causar, le saca de sus casillas. Vamos, querido, cálmate, sabes de sobra que Cottard te ha dicho que era malo para tu hígado, y luego lo pago yo, dijo Madame Verdurin. Sagnier vendrá mañana con su pequeña crisis de nervios y lágrimas. Pobre hombre, está muy enfermo, pero en fin, no es una razón para que mate a los demás. Y por otra parte, incluso los momentos en que sufre demasiado, en que uno querría compadecerle, su estupidez impide que te conmuevas. Es demasiado estúpido. Basta con que le digas con toda cortesía que esas escenas os hacen mucho daño a los dos, que no vuelva. Como eso es lo que más teme, tendrá un efecto calmante sobre sus nervios, sugirió Madame Verdurin a su marido. Apenas se distinguía el mar por las ventanas de la derecha, pero las del otro lado mostraban el valle sobre el que ahora había caído la nieve del claro de luna. De vez en cuando se oía la voz de Morel y la de Cottard. «Lleva usted un triunfo, yes. Ah, son bastante buenas», le dijo Morel, en respuesta a su pregunta. Monsieur de Cambremer, porque había visto en el juego del doctor que el juego del doctor estaba lleno de triunfos. «La dama de diamantes», dijo el doctor. «Es un triunfo, ¿no le parece? Corto y robo». «Pero ya no hay Sorbona», dijo el doctor a Monsieur de Cambremer. «Solo queda la Universidad de París». El señor de Cambremer confesó que no entendía por qué le hacía el doctor aquella observación. «Creía que hablaba usted de la Sorbona», continuó el doctor. «Le había entendido decir que son buenas», añadió guiñando el ojo para indicar que era una gracia. «Espere», dijo señalando a su adversario, «estoy preparándole una jugada digna de Trafalgar». Y para el doctor la jugada debía de ser excelente, porque en medio de su alegría, riéndose, empezó a mover voluptuosamente los dos hombros, gesto que en su familia era el estilo Cottard. Era una señal casi zoológica de satisfacción. En la generación anterior, ese movimiento iba acompañado por el gesto de
frotarse las manos como si se las enjabonasen. Al principio, el propio Cottard había utilizado simultáneamente la doble mímica, pero un buen día, sin que se supiese a qué intervención conyugal o quizá magistral se debió, el frotamiento de las manos había desaparecido. El doctor, hasta en el dominó, cuando obligaba a su adversario a robar y a coger el 6 dobles, lo que para él constituía el mayor de los placeres, se contentaba con el movimiento de hombros, y cuando con la menor frecuencia posible iba a su tierra natal por unos días y volvía a encontrarse con su primo hermano, que todavía estaba en el frotamiento de manos, al volver hacia Madame Cottard, he encontrado muy ordinario el pobre René. ¿Tiene usted alguna cosilla?, dijo volviéndose hacia Morel. No, entonces juguemos este viejo David. Pues entonces tiene usted 5 y ha ganado. Bonita victoria, doctor, dijo el marqués. Una victoria a lo pirro, dijo Cottard, volviéndose hacia el marqués y mirando por encima de sus lentes para juzgar el efecto de su gracia. Si todavía tenemos tiempo, le dijo a Morel, le concedo la revancha. Me corresponde hacerlo. Ah, no, ya están ahí los coches. Lo dejaremos para el viernes y le enseñaré una jugada que no es moco de pavo. El señor y la señora Verdurin nos acompañaron fuera. La patrona estuvo particularmente cariñosa con Sagnier para asegurarse de que volvería al día siguiente. No me parece que vaya usted bastante abrigado, hijito, me dijo Monsieur Verdurin, a quien su mucha edad autorizaba el uso de ese apelativo paternal. Se diría que el tiempo ha cambiado. Estas palabras me llenaron de alegría, como si la vida profunda, el surgimiento de diversas combinaciones que implicaba en la naturaleza, debiese anunciar otros cambios relativos en este caso a mi vida y crear en ella nuevas posibilidades. Antes de ponernos en marcha, bastó abrir la puerta que daba al parque para sentir que en otro tiempo ocupaba desde hacía un instante la escena. Brisas frescas, voluptuosidad estival, se elevaban en la pineda, donde tiempo atrás había soñado con Chopin Madame de Cambremer, y casi imperceptiblemente en meandros acariciadores, en caprichosos remolinos, comenzaban sus ligeros nocturnos. Rechacé la manta que había de aceptar las noches siguientes, cuando Albertín estuviera allí, más por el secreto del placer que contra el peligro del frío. Fue inútil buscar al filósofo noruego. Le había dado un cólico, había tenido miedo a perder el tren, había ido a buscarlo un aeroplano, había sido raptado en una especie de asunción. El caso es que había desaparecido sin que tuviéramos tiempo de darnos cuentas, como un dios. Hace usted mal, me dijo Monsieur de Cambremer. Hace un frío de perros. ¿Por qué de perros?, preguntó el doctor. Cuidado con los ahogos, continuó el marqués. Mi hermana no sale nunca de noche. Además, su salud es más bien precaria en este momento. En cualquier caso, no se quede así, sin nada en la cabeza. Póngase enseguida el sombrero. No se trata de ahogos a frigore, sentenció Cottard. Dijo Monsieur de Cambremer, inclinándose. Si esta es su opinión, aviso al lector, dijo el doctor deslizando sus miradas fuera de los lentes para sonreír. El señor de Cambremer se rió, pero convencido de tener razón insistió. Sin embargo, dijo, cada vez que mi hermana sale de noche tiene una crisis. Es inútil porfiar, respondió el doctor, sin darse cuenta de su descortesía. Además, no ejerzo la medicina a la orilla del mar, a menos que me llamen para una consulta. Aquí estoy de vacaciones. Quizá lo estaba más aún de lo que hubiese querido. Como Monsieur de Cambremer le había dicho al subir con él al coche, tenemos la suerte de tener también cerca de nosotros, no en su lado de la bahía, sino en el otro, aunque es muy estrecha en ese punto, a otra celebridad médica, el doctor Dubulón. Cottard, que generalmente por deontología se abstenía de criticar a sus colegas, no pudo dejar de exclamar, como había hecho delante de mí el día funesto que habíamos ido al pequeño casino, pero eso no es un médico, hace medicina literaria. La suya es una terapéutica de fantasía, charlatanismo. De todos modos, mantenemos buenas relaciones. Tomaría el barco para ir a verle una vez si no me viese obligado a ausentarme. Pero por el tono que empleó Cottard para hablar de Dubulón a Monsieur de Cambremer, deduje que el barco en el que hubiera ido gustoso a verle se parecía mucho a ese navío que, para ir a descubrir las aguas descubiertas por otro médico literario, Virgilio, que también le robaba toda su clientela,
habría fletado 2 doctores de Salerno, y que naufragó con ellos durante la travesía. Adiós, mi querido Saniet, no deje de venir mañana. Ya sabe que mi marido le aprecia mucho, aprecia su ingenio, su inteligencia. Sí, usted ya lo sabe, le gusta adoptar modales bruscos, pero no puede pasarse sin verle. Es siempre lo primero que me pregunta. ¿Viene Saniet? Me gusta tanto verle. Yo nunca he dicho eso, dijo Monsieur Verdurin a Saniet con una franqueza simulada que parecía conciliar perfectamente las palabras de la patrona con la forma en que él trataba a Saniet. Luego, mirando el reloj, evidentemente para no prolongar la despedida en la humedad de la noche, recomendó a los cocheros que no se retrasasen, pero que fueran prudentes en la bajada, y aseguró que llegaríamos antes que el tren. Este debe depositar a los fieles a uno en una estación, a otro en otra, acabando por mí, dado que ninguno iba más allá de Balbec, y empezando por los Cambremer. Para que sus caballos no subieran de noche hasta la Rasperie, estos tomaron el tren con nosotros en Deauville-Fettel. De hecho, la estación más cercana a su casa no era esa, que, ya un tanto alejada del pueblo, lo está todavía más del castillo, sino la Somme. Al llegar a la estación de Deauville-Fettel, Monsieur de Cambremer se empeñó en dar la moneda, como decía François, al cochero de los Verdurin, precisamente el simpático y sensible cochero de ideas melancólicas, porque Monsieur de Cambremer era generoso, y eso le venía de la parte de su mamá. Pero, sea porque en este punto interviniese la parte de su papá, sea porque al ver mal podía dar, por ejemplo, un sou por un franco, sea porque el destinatario no pudiera darse cuenta de la importancia del don que le hacían, al dar sentía el escrúpulo de cometer un error. Por eso le hizo notar esa importancia al cochero. Es un franco lo que le doy, ¿verdad?, le dijo, haciendo brillar la moneda a la luz y para que los fieles pudiesen repetírselo a Madame Verdurin. Es así, 20 sous, como el viaje es tan corto. Él y Monsieur de Cambremer nos dejaron en la Somme. Le diré a mi hermana, me repitió, que sufre usted ahogo. Estoy seguro de que le interesará. Comprendí que quería decir le alegrará. En cuanto a su mujer, empleó al despedirse de mí 2 de esas abreviaciones que, incluso escrita, me chocaban entonces en una carta, aunque luego nos hayamos acostumbrado a ellas, pero que, dichas todavía hoy, me dan la impresión de tener, en su deliberado descuido, en su estudiada familiaridad, algo de insoportablemente pedante. Contenta de haber pasado la velada con usted, me dijo. Saludos a Saint-Loup, si le ve. Al decirme esta frase, Madame de Cambremer pronunció Saint-Loup. Nunca he sabido quién había pronunciado así en su presencia o qué le había hecho creer que debía de pronunciar así. Lo cierto es que durante varias semanas pronunció Saint-Loup y que un hombre que la admiraba mucho y estaba totalmente identificado con ella hizo lo mismo. Si otras personas decían Saint-Loup, ellos insistían, decían con fuerza Saint-Loup, bien para darles indirectamente una lección, bien para distinguirse de ellos. Pero evidentemente algunas damas más brillantes que Madame de Cambremer le dijeron o le hicieron comprender de manera indirecta que no debía de pronunciar así, y que lo que tenía por una originalidad era un error que la haría pasar por poco enterada de las cosas del gran mundo, porque poco tiempo después Madame de Cambremer volvía a decir Saint-Loup, y su admirador abandonaba también toda resistencia, bien porque ella le hubiese corregido, bien porque él se hubiese dado cuenta de que la marquesa no hacía sonar la final y hubiese llegado a la conclusión de que, para una mujer de tanta valía, de tanta energía y de tanta ambición, hubiese cedido, debía de tener sus buenas razones. El peor de sus admiradores era su marido. A Madame de Cambremer le gustaba gastar a los demás bromas a menudo muy impertinentes. Cuando se encarnizaba así conmigo o con cualquier otro, Monsieur de Cambremer se ponía a mirar a la víctima riendo. Como el marqués era bizco, cosa que presta una intención ingeniosa a la alegría, incluso en los imbéciles, el efecto de aquella risa era devolver un poco de pupila a lo blanco, de otro modo total del ojo.
lo mismo que un claro pone un poco de azul en un cielo guateado de nubes. El monóculo, por otra parte, protegía, como un cristal sobre un cuadro valioso, esa delicada operación. Era, en cuanto a la intención misma de la risa, sería difícil decir si era amable. Ah, pillo, bien puede decir que es usted digno de envidia. Goza de los favores de una mujer de gran ingenio. O mordaz. Bien, señor mío, espero que se las arregle. Va a tragarse unos cuantos sapos. O servicial. Ya ve, aquí estoy yo. Me tomo la cosa risa porque es pura broma, pero no permitiré que le maltraten, o cruelmente, o cruelmente cómplice. No quiero poner mi granito de sal, pero ya lo ve, disfruto con todas las vejaciones que mi mujer le prodiga, me parto de risa, lo cual quiere decir que yo, el marido, apruebo. Y si se le ocurriera la fantasía de rebelarse, tendría que vérselas conmigo, caballerete. Empezaría por administrarle un par de bofetadas y de las buenas. Luego iríamos a cruzar las espadas en el bosque de Chantepie. Sea lo que fuere de estas distintas interpretaciones de la hilaridad del marido, las chifladuras de la mujer no duraban mucho. Entonces Monsieur de Cambremer dejaba de reírse, desaparecía la momentánea pupila y, como se había perdido desde hacía unos minutos la costumbre del ojo totalmente blanco, confería a aquel colorado normando algo a la vez exagüe y estático, como si el marqués acabase de salir de una operación o implorase al cielo, bajo su monóculo, las palmas del martirio. Capítulo 3. Tristezas de Monsieur de Charlus, su duelo ficticio, las estaciones de Transatlantic. Cansado de Albertine, quiero romper con ella. Me caía de sueño. Me subió en ascensor hasta mi piso, no el liftier, sino el botones bizco, que entabló conversación para contarme que su hermana seguía con aquel señor tan rico y que, una vez que tuvo el antojo de volver a casa en lugar de portarse como es debido, su señor había ido a buscar a la madre del botones bizco y de sus más afortunados hermanos, la cual había devuelto inmediatamente a la insensata a casa de su amigo. Ha de saber, señor, que mi hermana es una gran dama, toca el piano, habla español, y no la tomaría usted por la hermana de un simple empleado que le sube en el ascensor. Pero no se priva de nada. La señora tiene su propia doncella, y no me sorprendería que un día tuviese su propio coche. Es muy guapa, si usted la viese, un poco demasiado soberbia, pero caramba, es fácil comprenderlo, es muy inteligente. No se va nunca de un hotel sin aliviarse en un armario, en una cómoda, para dejar un pequeño recuerdo a la camarera que tenga que limpiar. A veces también hace eso en un coche, y después de haber pagado la carrera se esconde en una esquina para divertirse viendo renegar al cochero que debe volver a lavar su coche. También mi padre tuvo suerte con mi hermano pequeño, encontrándole ese príncipe indio que había conocido en otro tiempo. Desde luego es totalmente distinto, pero la posición es magnífica. Si no fuese por los viajes, sería de sueño. Por el momento soy el único que se ha quedado en la calle, pero nunca se puede saber. Mi familia tiene suerte. Quién sabe si no seré un día presidente de la República. Pero le estoy haciendo parlotear. Yo no había dicho una sola palabra y empezaba a dormirme escuchando las suyas. Buenas noches, señor. Oh, gracias, señor. Si todo el mundo tuviese tan buen corazón como usted, no había desgraciados. Pero, como dice mi hermana, tendrá que haberlo siempre para que, ahora que soy rica, pueda jorobarles un poco. Perdóneme la expresión. Buenas noches, señor. Quizá cada noche, mientras dormimos, aceptamos el riesgo de vivir sufrimientos que consideramos nulos y no acontecidos porque los sentiremos durante un sueño que creemos privado de conciencia. En efecto, las noches en que volvía tarde de la Raspelier tenía mucho sueño, pero en cuanto llegaron los fríos no conseguía dormirme enseguida porque el fuego alumbraba como si hubiesen encendido una lámpara. Pero solo era una llamarada, y también como una lámpara, como la luz del día cuando cae la noche, su resplandor demasiado vivo no tardaba en bajar, y yo estaba en el sueño, que es como un segundo apartamento que tuviésemos y al que, dejando el nuestro, nos habríamos retirado a dormir. Tiene sonidos propios, y a veces nos vemos violentamente despertados por el ruido de un timbre que nuestros oídos oyen con toda claridad, aunque nadie haya llamado. Tiene sus criados, sus visitantes particulares que vienen a buscarnos para salir.
de modo que nos disponemos a levantarnos cuando, debido a nuestra casi inmediata transmigración al otro apartamento, el de la vigilia, estamos obligados a constatar que la habitación está vacía, que no ha venido nadie. La raza que allí habita, como la de los primeros humanos, es andrógina. Al cabo de un instante aparece un hombre bajo el aspecto de una mujer. Las cosas tienen cierta aptitud para convertirse en hombres, los hombres para convertirse en amigos y enemigos. El tiempo que durante esos sueños transcurre para el durmiente es absolutamente distinto del tiempo en el que se consuma la vida del hombre despierto. Unas veces su curso es mucho más rápido, un cuarto de hora parece una jornada, a veces mucho más largo. Creemos no haber echado más que un ligero sueño y hemos dormido todo el día. Entonces, en el carro del sueño descendemos a unas profundidades donde el recuerdo ya no puede alcanzarle y ante las que el espíritu se ha visto obligado a desandar su camino. Los caballos del sueño, semejantes a los del sol, avanzan con paso tan constante en una atmósfera donde ya no puede detenerlo la menor resistencia, que se precisa alguna piedrecilla aerolítica ajena a nosotros, disparada desde el azul. ¿Por qué desconocido? Para alcanzar el sueño regular, que de otro modo no tendría ninguna razón para acabarse y perduraría con un movimiento uniforme por los siglos de los siglos, y hacerle, con un brusco viraje, volver hacia lo real, quemar las etapas, atravesar las regiones vecinas de la vida, donde enseguida el durmiente oirá de ésta los rumores casi vagos todavía, pero ya perceptibles, aunque deformados, y aterrizar bruscamente en el despertar. De esos sueños profundos nos despertamos entonces en una aurora sin saber quiénes somos, sin ser nadie, nuevos, dispuestos a todos, porque el cerebro se ha vaciado en ese pasado que hasta ese instante era la vida. Y acaso es todavía más hermoso cuando el aterrizaje del despertar se produce brutalmente y nuestros pensamientos del sueño, escamoteados por una capa de olvido, no tienen tiempo de volver progresivamente antes de que cese el sueño. Entonces, de la negra tormenta que nos parece haber atravesado, pero ni siquiera decimos nosotros, salimos yacente, sin pensamientos, un nosotros que carecería de contenido. ¿Qué martillazo ha recibido el ser o la cosa que ahí yace para que lo ignore todo, estupefacto hasta el momento en que la memoria acude para devolverle la conciencia o la personalidad? Además de que, para estas dos clases de despertar, no hay que dormirse ni siquiera profundamente, bajo la ley de la costumbre, pues la costumbre vigila todo lo que aprisiona en sus redes. Hay que escapar, coger el sueño en el momento en que creíamos hacer algo muy distinto a dormir, coger, en una palabra, un sueño que no permanezca bajo la tutela de lo previsible, que no vaya acompañado ni siquiera a hurtadilla de la reflexión. En sueños, como los que acabo de describir, y que eran la mayor parte del tiempo los míos cuando la víspera había cenado en la Raspelier, todo ocurría al menos como si fuera así, y de ello puedo dar testimonio yo, el extraño ser humano que, esperando que la muerte lo libere, vive con los postigos cerrados, no sabe nada del mundo, permanece inmóvil como un búho y como éste todo ve un tanto claro en las tinieblas. Todo ocurre como si fuese así, aunque tal vez una sola capa de estopa haya impedido al durmiente percibir el diálogo interior de los recuerdos y la incesante verborrea del sueño. Pues, cosa que por lo demás puede explicarse igual de bien en el primer sistema, más vasto, más misterioso, más astral, en el momento en que se produce el despertar, el durmiente oye una voz interior que le dice: «¿Irá a esa cena esta noche, amigo mío? Sería tan agradable», y piensa: «Sí, qué agradable será, iré». Luego, al acentuarse el despertar, recuerda de repente: «A la abuela solo le quedan unas semanas de vida», asegura el doctor. Hace sonar la campanilla. Llora ante la idea de que no será como antes su abuela, la abuela moribunda, sino un indiferente camarero quien venga a responderle. Por otra parte, cuando el sueño lo lleva tan lejos del mundo habituado por el recuerdo y el pensamiento, a través de un éter donde estaba solo, más que solo, sin tener siquiera ese compañero en el que uno se ve a sí mismo, estaba fuera del tiempo y de sus medidas. Ya entra el camarero, y él no se atreve a preguntarle la hora, porque ignora si ha dormido, cuántas horas ha dormido. Se pregunta si no será cuántos días. Hasta tal punto regresa con el cuerpo deshecho y la mente descansada, el corazón nostálgico, como de un viaje demasiado lejano
para no haber durado mucho tiempo. Cierto que no puede pretenderse que solo hay un tiempo único, por la fútil razón de que basta mirar el péndulo para comprobar que no ha sido más que un cuarto de hora lo que habíamos creído una jornada, pero en el momento en que lo constatamos somos, precisamente, un hombre despierto, sumido en el tiempo de los hombres despiertos. Hemos despertado del otro tiempo, e incluso quizá más que de otro tiempo, de otra vida. Los placeres que tenemos en el sueño no los anotamos en la cuenta de los placeres sentidos en el curso de la asistencia. Por solo acudir al más vulgarmente sensual de todos, ¿quién de nosotros no ha sentido al despertar cierta irritación por haber experimentado mientras dormíamos un placer que no podemos renovar indefinidamente ese día sin riesgo de cansarnos demasiado? Es como un bien perdido. Hemos tenido placer en otra vida que no es la nuestra. Sufrimientos y placeres del sueño, que generalmente se desvanecen muy deprisa al despertar, si lo hacemos figurar en un balance, no será en el de la vida corriente.